me produce una gran alegría tener la posibilidad de abrir este espacio para escuchar a Marjorie, el Hatch
de quien sé y he experimentado es una estupenda conversadora. Y hoy vamos a tenerla hablando de un tema que de verdad conoce. Cuando no había venido todavía de Madrid, los días anteriores a su viaje, hablamos de la conferencia. Yo le propuse un título, ella propuso este, a mí me pareció absolutamente impecable, y yo me quedé pensando pensamientos respecto de cómo de pronto llegaba de manera quizá casual, pero también muy pertinente, hablar de la cultura gótica en unos carnavales. Cuando sabemos que de alguna manera hay un concepto de quien ha estudiado precisamente el fenómeno cultural del carnaval, un escritor, un semiólogo ruso que se llama Mikhail Bakhtin, que no voy a desplegarme en su teoría, pero que podríamos decir acuñó un concepto que podría, digamos, sintetizarse en la idea de hallar lo carnavalesco más allá del carnaval. Es decir, todo aquello que comporta una representación, una exageración, una deformación, una subversión, una inversión de la vida, de algún aspecto de las costumbres, de la forma de vivir, de la forma de actuar, de la forma de vestirse, de alguna manera está viviendo un proceso de transformación carnavalesca. Y a mí me pareció entonces que sin necesidad de arrancarle los cabellos a la situación, podía ser, tanto para mis estudiantes, a quien agradezco que estén aquí, como a las otras personas invitadas, una oportunidad para mirar de reojo el carnaval mientras Marjorie nos hace un recorrido bastante amplio y exhaustivo de su investigación de esto que como ya verán es parte importante de su vida. Marjorie dirige desde el 2009 la Semana Gótica de Madrid, un evento cultural, no Madrid del Valle, Madrid de España, por si acaso, un evento cultural que cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura de España y de diversas instituciones. Preside Besarilia, la asociación cultural que presenta este evento, la Semana Gótica, y que organiza también el Congreso sobre Arte, Literatura y Cultura Gótica Urbana, con el apoyo de la Universidad Autónoma de Madrid. Coedita la revista académica Herejía y Belleza. Les cuento, yo estoy perfectamente impactado de lo impecable y de la belleza y de la enjundia con que está, digamos, concebida y publicada y cuidada esta revista. En adelante, para los interesados, estará en la Biblioteca Piloto del Caribe. Y desde hace 2 años desarrolla Virus G, plataforma online que promueve la música underground. Es profesional, Marjorie, en estudios literarios de la Universidad Javeriana y máster en información y documentación de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha trabajado en gestión cultural en el sector educativo y en el de marketing orientado al mundo académico. Ha ejercido como directora de la Biblioteca de la Universidad del Norte, profesora de literatura
y actualmente trabaja en el área de comunicaciones y de gestión cultural. Su interés por el mundo gótico, específicamente por la literatura, comenzó a desarrollarse desde su infancia y le ha acompañado a lo largo de su vida hasta el punto de crear la Semana Gótica de Madrid. Se necesita estar realmente muy encarretado con algo para irse a Madrid a hacer una Semana Gótica allá también. A ella le escuché alguna vez una de las frases que no voy a olvidar jamás. Un día estábamos hablando de alguna cosa que comportaba no sé qué dificultad. De Wagner. De Wagner, tal vez. Y ella me dijo, las cosas grandes déjaselas a Mahler. Y yo quedé de una pieza. Nunca se me ha olvidado esa frase. Cada vez que puedo, la digo y quedó bien. Tengo conmigo aquí también, para quienes puedan estar interesados, la memoria, el catálogo del primer salón neosimbolista por la belleza y el espíritu del arte, que es también una preciosa publicación acerca de una exposición. Nuevamente muchas gracias, y gracias a ti, Marjorie, por darme y darnos esta tremenda alegría. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y por venir a todos. Bueno, cultura gótica urbana. El romanticismo en la contemporaneidad. Si hablamos del movimiento gótico, hay una discusión, porque por un lado está la literatura y por otro lado está la música. Es una tribu urbana que yo prefiero definir como una cultura, no como una subcultura, porque es la única tribu urbana que mantiene vivo un movimiento del siglo XIX, que es el romanticismo. Y ninguna tribu urbana puede decir de sí misma algo tan grande. Además, hay que abordarla siempre desde una perspectiva multidisciplinar, porque el movimiento gótico es sumamente rico en literatura, en arte, en música, en teatro, en cine, y bueno, se aborda desde la antropología, desde la psicología, desde la sociología. El movimiento gótico además tiene una indumentaria que no es una indumentaria, son muchas. Ya hablaremos más adelante de eso, ya les mostraré algunas imágenes, con lo cual la riqueza del movimiento gótico exige que sea llamado cultura, no subcultura, que me parece un poco peyorativo, despectivo. Y para empezar con el tema de la literatura, de los orígenes del movimiento gótico, y luego les voy a explicar por qué razón, quiero irme primero hacia finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. La literatura gótica. Hay unas cuantas obras, porque realmente no fueron muchas las obras que forman parte del movimiento gótico literario clásico, en su vertiente clásica y original, como por ejemplo El Castillo de Otranto, que además es el que le da el nombre al movimiento literario, porque El Castillo de Otranto es una historia que se desarrolla en un castillo gótico. Y como pasó ya en su momento con el movimiento gótico de Londres de los 80s, pues que un crítico dijo, esto es como gótico, y se quedó llamando gótico. Aquí El Castillo de Otranto, alguien dijo, es una novela gótica, porque se desarrollaba en un castillo gótico. Ahora bien, El Castillo de Otranto es una novela que tampoco está ambientada en la época gótica, pero es la edificación lo que le da, digamos, el nombre, ¿no? Batet, de William Beckford, que es una novela sobre nigromancia, básicamente, los misterios de Udolfo, de Anne Radcliffe, que era además una señora muy particular, y ya les voy a explicar por qué. Las aventuras de Caleb Williams, de William Goodwin, que es curioso porque esta es una novela que realmente está escrita con una posición política muy clara y con el ánimo de protestar, pero en un momento dado, debido a
que las circunstancias dentro de la novela tienen mucho suspense, se decidió que era una novela gótica, pero es una novela de crítica política. El monje de Matthew Lewis, que es una novela maravillosa, es de las que a mí más me gustan, es una novela con un monje muy malo, de la cual se hizo una película igualmente mala el año antepasado, la hicieron los franceses. Es una historia de un monje pérfido, una doncella en apuros, y bueno, tiene todos los componentes, se desarrolla en el Madrid del siglo XVIII. Luego está Manuscrito encontrado en Zaragoza de Jan Potocki y Melmoth el errabundo de Maturín. De Maturín también hay otra novela que se llama Venganza Fatal, que es una novela que está llena de espectros y de fantasmas y de cosas misteriosas. Las características de la novela gótica. Terror gótico. Y aquí viene lo interesante. No toda novela de terror es gótica y no toda novela gótica es de terror. Porque la novela gótica tiene unas características que son inherentes a ella y solo a ella. Paisajes sombríos y parajes solitarios, bosques tenebrosos, ruinas medievales, castillos o mansiones que tienen un sótano, cripta o pasadizo con fantasmas, espectros, cadenas que se escuchan, ruidos nocturnos, esqueletos, demonios, etc. Personajes fascinantes, exóticos, porque había mucha fascinación en el romanticismo por lo exótico, grandes peligros y a menudo doncellas en apuros, por supuesto. Muy cándidas las doncellas. Y elementos sobrenaturales que podían aparecer directamente o solamente ser sugeridos. Y les hablaba de Anne Radcliffe, de lo particular de ella, porque las novelas de Anne Radcliffe, que son muy de terror gótico, al final siempre tienen una explicación racional. Que, bueno, a mí particularmente no me gusta Anne Radcliffe por eso, porque le hace perder el encanto al género gótico en sí mismo. Porque de lo que se trata es de que se mantenga. En Venganza Fatal de Maturín pasa exactamente lo mismo. Al final hay una explicación racional sobre los fenómenos sobrenaturales y entonces ya pierde un poco la gracia. Y aquí destaco Cumbres Borrascosas de 1847, que ya no está dentro de ese movimiento gótico como tal, concebido, que son unos pocos escritores, pero Cumbres Borrascosas es una novela totalmente gótica, cumple con todas las características. Tiene un paisaje sombrío, un bosque tenebroso, una casa en ruinas, hay un fantasma, el fantasma de Catherine, y un personaje extraño e insólito como Heathcliff, que además es un personaje atormentado. Y los elementos sobrenaturales no tienen ninguna explicación racional, porque el fantasma de Catherine es el fantasma de Catherine y siempre lo será a lo largo de toda la novela. Con lo cual, seguramente todos los que se han leído Cumbres Borrascosas no se imaginaban que habían leído una de las mejores novelas góticas que se han escrito. El gótico encaja dentro del romanticismo. Mucha gente dice que se desprende del romanticismo, pero no. El gótico y el romántico, digamos que son paralelos, que surgieron al mismo tiempo. Que, bueno, que es una patita que se desprende del romanticismo. Puede que sí, puede que no, pero realmente lo que destaca del romanticismo en el movimiento literario gótico es la valoración de lo medieval, el interés por el yo y como consecuencia por lo espiritual, la reacción contra el racionalismo y la ilustración del clasicismo, el interés por lo exótico y extravagante y por supuesto un interés por el ocultismo, que luego está muy presente en el siglo XIX, donde en la cultura victoriana se puso muy de moda el espiritismo. Estaba la famosa Madame Blavatsky, que tenía una gran cantidad de seguidores, escribió muchísimos libros sobre espiritismo. Está Allan Kardec también, estaban estas reuniones que hacían las señoras victorianas y los nobles para hacer mesas de espiritismo, invocar espíritus, que era una cosa como reunirse a tomar el té. Eso lo rescata mucho también la novela gótica y está dentro del entorno de lo denominado gótico, específicamente dentro del gótico victoriano. Aquí hay una pintura que me gusta porque explica muy bien lo gótico
en el 19, porque esta pintura de William Blake, El dragón rojo, pertenece a lo que se denomina el romanticismo oscuro, dentro de lo cual entra también la serie negra de Goya, que algunos conocerán. Esta es una pintura impresionante, llena de simbología, y bueno, en esa época se puso muy de moda entre los pintores románticos pintar demonios, por ejemplo, hacer su propia interpretación de los diferentes tipos de demonios, y como que todo está emparentado, ¿no? Esa espiritualidad o interés por lo oculto con su expresión en el arte. Luego viene lo que todo el mundo cree que es gótico y que no lo es, que es lo posgótico o el terror moderno. El Drácula de Bram Stoker, la obra de Lovecraft, de Arthur Conan Doyle, de Edgar Allan Poe, de Sheridan Le Fanu, que tiene esa novela Camila de la Rovira, algunos relatos de Robert Louis Stevenson, Otra vuelta de tuerca de Henry James, Guy de Maupassant, Arthur Mayhem. Pues bien, esto es postgótico. Si somos estrictamente académicos y para nada permisivos, mucha gente dirá que Drácula es una novela gótica. Y sí lo es, sí lo es. Tiene elementos sobrenaturales, se desarrolla en un paraje solitario, que luego, bueno, además que es una novela epistolar, con lo cual es todavía más terrorífico, ¿no? Todo lo que está narrando Jonathan Harker, que le va sucediendo a lo largo de ese viaje en el que se va a encontrar con el conde Drácula, y luego el viaje del conde Drácula, posterior viaje a Londres, ¿no? Pues sí, se puede considerar gótico. Yo pienso que sí, a pesar de que no está enmarcado en el tiempo. Mary Shelley, que me hace falta aquí, que no sé por qué se me fue Mary Shelley, el Frankenstein de Mary Shelley también es el monstruo. De hecho, ahora hay un grupo en España que se llama Hijos de Mary Shelley, que está conformado por varios escritores que hacen una propuesta todos los años para escribir cuentos. Y este año la propuesta fue La soledad del monstruo. Entonces se escriben cuentos a partir de la soledad del monstruo, inspirados en el monstruo de Mary Shelley. Lovecraft. ¿Qué podemos decir de Lovecraft? Siempre nos reímos mucho porque Lovecraft realmente era un escritor de serie B en su época. Era un escritor como de folletín, un señor que, bueno, que sí, que escribía unos relatos como de terror, y que la gente, pues sí, bien, ¿no? El muchacho escribe. Pero ahora hay un culto alrededor de la figura de Lovecraft. De hecho, hay toda una corriente de seguidores de los mitos de Cthulhu, como Ramsey Campbell, por ejemplo, que es un escritor inglés que todavía está vivo y que espero llevarlo a esta semana rápida. Sí, se ve. Está también, bueno, Edgar Allan Poe, que está La Higia, por ejemplo, que es un cuento completamente gótico, tanto en su estructura como en sus personajes. El corazón de la Poe, El gato negro, con lo cual, pues, los góticos, así no estén en fechas enmarcadas dentro del movimiento gótico, lo siguen siendo. Y de aquí damos un salto, y luego sabrán por qué vamos a dar este salto. Damos un salto a Londres de los años 80. Aquí tengo una portada de un disco de Joy Division, que fue un grupo de post-punk que tocaba en bar X en Londres, y que en un momento dado pasó un hombre por ahí, crítico musical, y dijo: esto post-punk, no, esto tiene un sonido como gótico. Y le pasó lo mismo que a Horace Walpole, que como la novela se desarrollaba en un castillo gótico, pues mira, el post-punk, el gótico como tal, o siniestro, como se le conoce en España, movimiento siniestro, surge entre finales de los 70s y principios de los 80, y tiene grandes influencias, por supuesto, la literatura, el cine de terror, el romanticismo, los prerrafaelitas, el surrealismo, el expresionismo alemán, el death rock, el renacimiento, la época medieval y la época victoriana.
El sonido, evidentemente lo que estaban escuchando al principio, el dark wave, el goth wave, el gothic rock, no es un sonido que tenga mucho que ver con lo medieval ni con el Renacimiento, pero si nos remitimos a las letras de las canciones, sí que tiene que ver, sobre todo con un espíritu romántico. Y aquí quiero hablar un poco de lo que es ser gótico. Cuando a mí la gente me pregunta, sobre todo los periodistas en la Semana Gótica, ¿pero qué es ser gótico? Y yo, bueno, tengo que sentarme, darte una conferencia o escribirte un ensayo, porque hay una descripción muy amplia. No, que los góticos son satanistas. Nos pasó este año en la Semana Gótica que invitamos a un cura muy famoso, el padre Fortea, que es exorcista, a dar una conferencia que se llamaba El exorcismo en el cine, mitos y realidades. Como este hombre es un exorcista famoso y además es un hombre muy culto, yo dije, bueno, perfecto, viene como anillo al dedo. Antes de él venía Román Gubern, gran eminencia, hablando sobre la oscuridad en el cine de Luis Buñuel con el director del Festival de Cine de Sitges, con Ángel Sala. Llega el padre Fortea, que dicho sea de paso era el único que estaba vestido de negro y era el ser más siniestro que había en la sala. Y le faltó dar la comunión. Lo primero que dice el hombre es, bueno, yo no voy a hablar de cine porque ya hablaron de cine. Y ya yo dije, ya me metió el golpe. Yo voy a hablar del exorcismo. Yo, bueno, que hable del exorcismo. Y empieza la homilía, ¿no? Empieza el cura a decir, góticos, vestíos como queráis, pero no juguéis con el demonio. Ahí no había nadie vestido de gótico, porque además la mayoría de la gente gótica va a la oficina. Y no van maquillados ni con las crestas, con el pelo cardado o con los corsés victorianos a trabajar. Y eso era una conferencia a las 7 de la tarde donde todo el mundo venía de traje y de corbata. Y bueno, al final, cuando terminó la homilía, yo ya quería como meterlo por los caminos del cine, a ver si el hombre decía algo, le digo yo, mire, del señor, sí. Le digo yo, mire, padre Fortea, yo conozco más gente interesada en la brujería y en el diablo entre las amas de casa y los políticos que entre los góticos. Porque si algo es importante destacar es que el movimiento gótico no tiene nada que ver con lo religioso. La gente ve que el gótico va con un pentagrama colgando, ¡ay, eso es del demonio! Los pentagramas son símbolos de perfección, señora. En muchas culturas no tiene nada que ver con el diablo. De hecho, cuando alguien invoca a un demonio, se pinta un pentagrama en el suelo y el que hace la invocación se queda dentro del pentagrama para que el demonio que está afuera no le haga nada. Con lo cual, no que esas cruces boca abajo, esto tiene que ver con la crucifixión de San Pablo, que fue crucificado boca abajo, no con ninguna misa negra. Yo no digo que entre los góticos no haya algún satanista. Podemos tenerlo en la oficina de compañeros o la vecina de al lado que le hace vudú al marido. Eso es así de sencillo. Entonces, estigmatizar al gótico como que es satánico porque va vestido de negro no tiene nada que ver. El tema gótico relacionado con la indumentaria tiene más que ver con un gusto estético que con una ideología o una religión. El movimiento gótico en sí mismo es completamente apolítico. El gótico le interesa las artes, la música, la literatura. Nunca habrá una discusión religiosa entre góticos. Hay de todo. Allí hay cristianos, hay agnósticos, hay testigos de Jehová. Los que acaban de escuchar el grupo de She Passed Away de Turquía son musulmanes y son góticos, que se dice pronto, pero son góticos musulmanes. Bueno, la escena de Londres de los 80 se empieza a desarrollar en un bar que se llamaba Batcave. De hecho, hay un sonido que es como el sonido primigenio del Gothic Rock, que es el sonido Batcave, porque es como sonaban las bandas que tocaban. Y aquí tenemos unas imágenes muy ochenteras de estos muchachos con el pelo cardado, muy bonitos, que todavía se peinan así.
tengo un amigo que es el que coordina la parte técnica de la Semana Gótica de Madrid, que siempre va con una cresta enorme, ¿no? Nico. Nico es director del área financiera del Deutsche Bank para asuntos de armamento internacional. Cuando uno lo ve con la cresta y con el collar, no se imagina a lo que se dedica el señor, ¿no? Él, ante todo, es DJ, ¿no? Y siempre está de pelea porque ya las lacas no son como eran en los años 80. Y entonces a uno conforme, porque hombre, ya es un hombre de 40 años, los góticos originales que fueron 20 añeros en los 80, pues ya son cuarentones como yo. Y claro, les duraba la cresta toda la noche. Y ahora se le empieza a caer la cresta a mitad de la noche y ya las lacas no son lo que eran. Eso es una preocupación, más que la religión. Hombre, para los que llevan crestas. Y aquí viene una cosa que no se ve. Esto es el family tree de la música gótica. El árbol familiar, el árbol genealógico de la música gótica. Esto es sumamente complejo, porque decir que hay un solo sonido de música gótica es impensable. Está el horror punk. ¿Se puede? Dale, dale. 80, no, ahorita uno dice 68. el porcentaje. Ahí. En el signo más. No. Sí, en el más, y lo va aplicando. Y lo cuadras. Con la manito lo cuadras. No te dejas con la manito. Bueno, yo les voy contando. Luego les pondré otra cosita. Sí, yo les voy contando de todas formas cómo es este árbol genealógico. Aquí tenemos el pan, que ahora se me perdió, del cual se desprende el horror punk, por ejemplo. El horror punk es un sonido muy complicado, muy complicado, que no le gusta a mucha gente, y de hecho la estética horror punk es muy poco común. Son unos raranes los horror punk. Y hay grupos conocidos como Misfits, que sí llegaría aquí en algún momento, al SAT también. Luego como tal punk, conocido, Nina Hagen, que sonó mucho aquí, Siouxsie and the Banshees, que todavía viven, la mayoría viven. Y miren, tenemos los New Romantics, que aquí sonó, por ejemplo, Culture Club. ¿Se acuerdan de Culture Club? Carmen Camille, eso era New Romantic. Y de la mezcla entre el New Romantic y el punk surgen el post-punk, como The Cure, por ejemplo, y el sonido Batcave. Es como van evolucionando, ¿no? Si a alguien le interesa, después está Joy Division, que en su momento fue lo más emblemático del post-punk, y luego en la vertiente del horror punk, debajo del horror punk surge el psychobilly, que está muy de moda ahora otra vez, y uno de los grupos más representativos es The Cramps, que lo tienen allí seguramente, que aquí lo han oído. El Batcave, el más importante, es Alien Sex-Fiend. El que quiera ir a la Semana Gótica de Madrid, este año van a tocar ahí. Toda esta gente tiene más de 40 años y se van a dormir temprano. No consumen drogas y son veganos, lo cual es muy complicado en un catering. Luego tenemos el industrial, por otro lado, donde hay bandas como Cabaret Voltaire, Front Line Assembly, LBM, que es electrónico total, está Combi Christ,
no sé, algunos grupos sonarán aquí, no sé. Y el synth pop. Covenant es un grupo que es muy famoso, mucho, con lo cual asumo que Covenant sí lo conocen. Y vienen luego, faltan las waves en este árbol genealógico, porque del Batcave y del post-punk viene el death rock, el gothic rock, y el gothic rock a su vez se alimenta del death. Una banda muy importante es UKDK, se la recomiendo, Christian Death. Christian Death, que tocó, bueno, su cantante tocó en la tercera Semana Gótica de Madrid. Está el Gothic Metal, que con una banda maravillosa que es Paradise Lost, una banda excelente. El Dark Cabaret, que bueno, ahora luego les pondré una canción de Dark Cabaret que creo que les va a gustar. ¿Alguien ve Pretty Little Liars? Bueno, la canción de esa serie es Dark Cabaret. Ese sonido así como de disco viejo, como de con esa voz roja. Sabemos de lo que estamos hablando. Eso es gótico. El que menos se imagina. Bueno, luego está el Dark Wave, está el Ethereal y está el Folk. Entonces en el Folk entramos en el interés por lo medieval. Está el Ethereal Folk, el Dark Folk y un género que se llama Heavenly Voices, como voces celestiales, que es una cosa muy bonita, como me imagino que muchos conocen a Enya, esta cantante. Bueno, es algo parecido, el Heavenly Voices es algo parecido a lo que hace esta mujer, que lo puede escuchar cualquier ama de casa satanista que le hace vudú al marido, puede escuchar Dark Folk, por ejemplo. Yo no soy muy darfolera, pero ni tampoco muy industrial, yo soy más de gothic rock. Me gusta mucho The Mission, me gusta mucho Fields of the Nephilim, Sister of Mercy, ese tipo de bandas. Bueno, vamos a adentrarnos un poco en la estética, ¿no? Porque vamos a ver imágenes de la estética. Yo tengo muchas imágenes porque la Semana Gótica de Madrid tiene un evento de moda que se llama Plataforma G entre sus contenidos, y pues allí vemos todo tipo de indumentarias. ¿Por qué el negro? ¿Por qué el negro? ¿Por qué el gótico se viste de negro? En principio el gótico se viste de negro en los 80s, en la movida post-punk. El argumento era un luto por la sociedad en la que se vivía. Y al mismo tiempo, la melancolía. Porque el gótico no es depresivo, es melancólico en el mejor sentido decimonónico. Y luego está el estilo victoriano, está el estilo steampunk. El victoriano y el steampunk tienen gran inspiración en la literatura. El steampunk está muy inspirado, por ejemplo, en las novelas de Julio Verne, que es un retrofuturista, una cosa así, ¿no? Eso es el steampunk. Luego el industrial, el estilo industrial tiene más que ver con la música. El Gothic Lolita es una cosa japonesa, que es una cosa muy extraña, que no se sabe de dónde vienen, pero los japoneses tienen que estar en todo y entonces tienen sus góticas también. Y son lolitas, además. Luego está el BDSM, que es el bondage, sadomaso, y el western post-apocalíptico. Veremos algunas imágenes y yo les iré contando de qué se trata, ¿no? En esta imagen que vemos aquí, esto es una colección que se llama justamente la siguiente. Bueno, respecto a este vestido siempre quiero comentarles. Bueno, esta es una diseñadora que se llama Indrolita, y hay unos chistes, ¿no?, que hacemos en el movimiento gótico. Por ejemplo, el problema es que solo tiene un gótico al ir al baño de la discoteca. ¿Cómo hacer para entrar con el vestido victoriano y levantarse el armazón y poder caber por la puerta?
Y esto me pasó en el Festival de Leiria en Portugal, que es un festival gótico muy importante. Yo estaba haciendo la fila para ir al baño y al lado mío había una chica que tenía un corsé precioso y una falda con un armazón que el diámetro era como de 2 metros. Y yo la miro, y claro, están bellísimos con su ropaje divino, pero claro, a la hora de ir a lo práctico. Y yo la veía y ya yo me estaba estresando, ¿sabes? Y digo yo, no me quiero imaginar lo que vas a tener que hacer para entrar al baño. Y me dice, ya no, yo tampoco. Y luego está el otro chiste, ¿no? Del gótico en la discoteca, cuando va al baño el que va vestido de látex. ¿Cómo hacer para volverse a meter en el pantalón de látex después de habérselo bajado? Esas son cosas complicadas, los góticos sufren mucho. Bueno, vamos a la siguiente. De látex, muy bien. Bueno, esto es industrial. Este estilo, esta es una colección de una chica que se llama Laura Diamond y casualmente se llama Post-Apocalyptic Collection. Se trabaja mucho con cuero, con metal, con materiales envejecidos y todo tiene mucho cosa del fin del mundo, ¿no? Esa ropa arrancada, un tipo de tela, bueno, más allá del cuero, ¿no? Ella trabaja mucho con una tela que aquí sería, por ejemplo, yute, con muchas telas recicladas, materiales reciclables, porque es cosa Estas son las Gothic Lolitas. Muy decentes van, muy, muy poco exageradas, porque las Gothic Lolitas siempre van como con más color, y con sombrillita y carterita pequeña, y usan mucho Hello Kitty, ese tipo de cosas, ¿no? Esto es una versión más moderada del Gothic Lolita, de este estilo, pero si ven que es muy aniñado, sigue conservando algunas características victorianas, pero tiene la cosa japonesa también, del pelo muy liso, los ojos maquillados, rasgados, y este tipo de ropa cortita, medias muy altas con faldas cortas. Entre otras, el gótico es muy caro, porque un vestidito de estos por lo menos cuesta 300 euros. Yo no sé cómo hacen. Este estilo es victoriano completamente. Esta colección es de una diseñadora que se llama Jacques Rimmel y la colección se llama La aristocracia del lumpen, porque está ambientado en un burdel del 19, ¿no? Todo el espectáculo que hacen. Y si pueden ver que las modelos góticas victorianas no pueden ser las típicas modelos delgaditas, porque el corsé tiene que meter cositas para meter que luego desborde. Con lo cual las flaquitas no pueden ser modelos góticas victorianas. Esto es steampunk. Es precioso, la verdad es que a mí es el estilo que más me gusta. Esta diseñadora se llama Martín Barbero, tiene la firma de Steamcat, ella hace para cine, hace mucha ropa para cine, para series de televisión de época. El steampunk, ya les digo, es un poco retrofuturista. De hecho, alguna vez leí un tweet que decía que el único problema que tenía la literatura steampunk era la descripción de los cacharros. Porque claro, en cine, no sé si algunos vieron una película con Will Smith que se llama Wild Wild West. Eso es steampunk. Esos aparatos superfuturistas en el siglo XIX, en el siglo XVIII, eso es el steampunk. Si ven, por ejemplo, el sombrero tiene un reloj allá arriba, ella tiene, en vez de botones, tiene rajes en el corset. Es una mezcla de lo victoriano con lo futurista de la época victoriana, lo que se entendía como futurista en la época victoriana. Sí. Esto es BDSM. Esta colección se llama Bella Dama Sadomasoquista, y bueno, es BDSM. Mucho látex, por supuesto, muy poca ropa, pezoneras. Había un pobre chico que era modelo que llevaba un adminículo en la cara de sadomasoquismo, ¿no? Y él desfilaba a las 9 de la noche y se lo pusieron como desde las 4 de la tarde. Y de pronto empezó a correr por todas las salas y me voy a morir. Y se estaba ahogando, de verdad. Claro, era parte del accesorio pero ella estaba en decía, yo no soy sadomaso,
Esto es el western posapocalíptico. Este señor se llama Carl McCoy, es el cantante de una de las mejores bandas de gothic rock que se llama The Fields of the Nephilim. El posapocalíptico, el western posapocalíptico, está inspirado en las películas de vaqueros y específicamente en las películas de Sergio Leone. Y ellos son unos vaqueros posapocalípticos, siempre están como enharinados, como llenos de polvo, pero tienen sus sombreros maravillosos y se ven divinos. Siempre son sombreros y gafas de sol en la noche, a la hora que sea. Las gafas suelen ser Ray-Ban, estas no sé por qué McCoy lleva esas gafas. Como ven, son muchos estilos, es muy difícil decir que hay un solo estilo gótico. Bueno, y damos un salto, ya pasamos por la indumentaria, pasamos por la literatura del XIX y volvemos a la literatura. Estamos ahora en el siglo XX. ¿Qué pasa en el siglo XX con la literatura? Tenemos una gran escritora que se la recomiendo a todos, que se llama Flannery O'Connor, una escritora norteamericana, que inaugura lo que se conoce como el gótico sureño. Y esto es toda una tendencia, porque el gótico en sí mismo es un movimiento europeo. Y en Estados Unidos, el movimiento resurge en el sur donde hay vudú, en el sur donde hay brujas, en el sur donde hay mucho pensamiento mágico, específicamente en la zona de Luisiana. Allí es donde sucede todo. Flannery O'Connor tiene muchos relatos y novelas que son góticos como tal. Angela Carter también, está Ramsey Campbell, que tiene, le recomiendo un libro que se llama El habitante del lago y otros indeseables vecinos. Y es una serie de cuentos, todos inspirados en los mitos de Cthulhu, en Lovecraft. Es buenísimo porque además tiene eso mismo que tiene Lovecraft, de que no te describe el monstruo y no te lo describe sino hasta el final, pero tú sabes que hay un monstruo y sabes que va a pasar algo horrible, porque además tienen esa forma de narrar como tan grandilocuente, donde el día sábado me ocurrió la cosa más espantosa que le habría podido ocurrir a un ser humano a lo largo de su existencia, y esas descripciones de parajes solitarios y de paisajes más bien inhóspitos, donde en un momento dado sabemos que el monstruo va a saltar. Bueno, eso lo hace Ramsey Campbell maravillosamente, lo hace exactamente igual que Lovecraft. Tenemos a Clive Barker, a Poppy Z. Wright, por supuesto a Stephen King, que cuando no le escriben las novelas ni los relatos, sino que los escribe él, es muy buen escritor. Porque bueno, Stephen King tiene un equipo allí de gente que escribe un taller, y él la firma, ¿no? Pero hay una serie de relatos que son muy interesantes y que son muy góticos. Joe Hill, el hijo de Stephen King, también escribe muy bien y también es gótico. Y hay una cosa importante que destacar, una escritora que es Anne Rice, muy despreciada por mí, lo digo sinceramente, porque Anne Rice pertenece a ese tipo de literatura que yo siempre he llamado peyorativamente literatura de aeropuerto. Esa cosa que uno compra en el aeropuerto y se la lee y la tira a la basura o se la regala al que pasa por ahí, porque eso no es literatura. Pero ¿qué pasa con Anne Rice? Anne Rice puede que no sean maravillosas sus novelas, pero tiene algo interesante, y es que aparte de que rescata la figura del vampiro victoriano y del vampiro conflictuado, porque el vampiro Drácula como tal no tiene ningún conflicto. Drácula es una bestia que se alimenta de sangre y bueno, se enamora de este personaje y tal. Salvo Nosferatu, ¿no? Salvo Nosferatu, pero para el vampiro siempre los humanos son ganados. Por eso uno no se explica cómo existen novelas como Crepúsculo, donde el vampiro se enamora perdidamente de esa niña humana. Eso es como si uno se enamorara de una vaca, más o menos, y se quisiera casar con la vaca, o la vaca con uno, que sería mucho peor. Eso. Y bueno, Anne Rice humaniza a los vampiros en entrevista con el vampiro. Tiene el vampiro bestia, que es Lestat, y luego tiene al otro vampiro, que ahora no me acuerdo cómo se llama, el que hace Brad Pitt en la película, ¿se me olvida el nombre? Luis. Luis, que es un vampiro
con grandes conflictos y mucha culpa, porque conserva su parte humana. ¿Qué pasa con Anne Rice? Además de esto, Anne Rice rescata una figura muy interesante por el hecho de estar en Luisiana, que es la figura de la bruja. La bruja como elemento fundamental en la narración y como enemigo acérrimo y en ocasiones aliado indispensable del vampiro. Y luego a eso lo retoman las novelas más edulcoradas de vampiros como Vampire Diaries. Me imagino que algunos habrán visto la serie, que hay brujas allí. Bueno, también en True Blood también rescatan la figura de la bruja, pero ese resurgimiento de la bruja en la novela y el gótico sureño es de Anne Rice, de ningún otro escritor. Y eso es un valor que hay que darle, rescata a la bruja, que a mí me parece interesante. Luego en True Blood, por ejemplo, que ya pasan demasiadas cosas, ¿no? En True Blood hay hombres lobo, vampiros, hadas, estos que se transforman en animales, ¿cómo se llaman? Los She-Fighters. O sea, hay de todo, eso es un batiburrillo, ya eso no es ni novela gótica ni es nada, eso es como un zoo sobrenatural, más o menos, ¿no? Una paella. Una paella. El cine. El cine gótico como tal no existe. O sea, no hay un género de cine gótico. Hay películas que tienen elementos góticos, como la gran película llena de elementos góticos es el Nosferatu de Murnau, que ahí tenemos una imagen, el gabinete del doctor Caligari. Y si hay alguien que hace cine con muchísimos elementos góticos es Tim Burton. Eso es indiscutible, está muy de moda, sí, pero por el hecho de que esté de moda no significa que no sea bueno. Sleepy Hollow es una historia totalmente gótica, no solo con elementos góticos, porque hay muchas películas, por ejemplo, El Exorcista es una película que tiene elementos góticos, pero no es gótica. Insidious tiene muchísimos elementos góticos, tiene la casa, tiene la posesión, el espíritu, el misterio, todo, pero no es gótico como tal, es decir, no encaja. Y además en el cine se da un fenómeno que también se da en literatura, que no es gótico, pero lo han querido meter allí, que es el fenómeno zombie, que es la literatura de zombies, que, a ver, se creía que eso iba a ser un boom de un año y los editores están horrorizados porque dicen, pero esto se sigue vendiendo, pero ya a la gente le sigue gustando, entonces ellos siguen encargándole novelas sobre zombies a escritores buenos, y las escriben porque a la larga el género zombie, lo que menos interesa es el zombie. Lo que interesa es lo que hacen los humanos y cómo son sus relaciones en un entorno post-apocalíptico de fin del mundo, ¿no? El otro día me reía mucho porque siempre se habla mucho de la erótica del vampiro y la erótica, la sexualidad del vampiro, y yo veo nadie se ha puesto con la erótica del zombie. La sexualidad del zombie, eso sería interesantísimo. Entonces, bueno, en el tema del cine también están las películas de la Hammer, que eran películas de serie B, películas de vampiros, por supuesto, todas tienen elementos góticos, y volvemos al tema de la literatura. Lo mismo pasa en el cine. El hecho de que sea de terror no implica que sea gótica, y el hecho de que sea gótica no implica que sea de terror. En el cine de terror pasa eso. El que tenga elementos góticos no implica que sea una película gótica. De hecho, nosotros en la Semana Gótica de Madrid, en la muestra de cine que se llama Ventana Oscura, siempre tenemos ese problema, ¿no? Porque hay una muestra de cortometraje y se hace una convocatoria. ¿Y qué pasa? Que para la convocatoria convocamos cortometrajes góticos. ¿Quién hace cortometrajes góticos? Pues nadie. Entonces toca ampliar el espectro a terror, suspense, etcétera, etcétera. Y esto es aún más interesante, la televisión. En la televisión sí que hay series góticas. Y existe todo un género que se llama gótico suburbano. Es un fenómeno que solo se da en televisión. Y allí entran Buffy Cazavampiros, que se desarrolla en un pueblo, ciudad intermedia, donde hay una doncella en principio en apuros, que resulta ser la heroína, que además es todo un héroe del romanticismo. Bueno, hay 1000 ensayos sobre Buffy Cazavampiros, hay todo un universo de lecturas sobrenatural, que, bueno, son los dos hermanos Winchester, que son cazadores de demonios, cazadores de vampiros. Ellos, su misión en la vida es cazar seres sobrenaturales
y darles muerte. ¿Y qué pasa con esta serie? Esta serie está muy bien documentada. Aquí hay todo tipo de información y uno trata de pillarle como dónde está la falla, pero no la tienen. O sea, la gente que escribe los guiones investiga sobre ocultismo, investiga sobre espiritismo, investiga sobre demonios. Todos esos demonios de los que ellos hablan existen en alguna sumada demónica. Los Ángeles además han hecho una cosa maravillosa en las últimas temporadas con la figura del ángel. El ángel ellos lo pintan realmente como es. El ángel es un guerrero, no es el ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Los ángeles son unos tipos muy peligrosos que disparan y después preguntan, porque son el ejército de Dios. Y allí los pintan como son. Y esa es una labor a la que se han dado los guionistas de realmente, o sea, y los arcángeles son peores. Son peores. Con lo cual, pues está muy bien hecho. Y luego tenemos American Horror Story, que no sé si la han visto, las 3 primeras temporadas, que la primera fue en una casa como tal, donde evidentemente era una casa gótica, era una mansión gótica, tenía en el sótano todo tipo de fantasmas, allí pasaba de todo y el que se moría en la casa se quedaba de fantasma en la casa. Luego Asylum, que era que se desarrollaba en el hospital mental, era más de terror que gótica, de terror psicológico que gótica. Sin embargo, tuvo algún elemento de terror, como una enferma que estaba posesa de verdad, que no era... Y la última ha sido genial, la que se llama Coven, Aquelarre, porque allí sí pasa de todo, y hay gran parentesco con el vudú, hay una bruja, y esa se desarrolla, pues, obviamente en Luisiana. Desperate Housewives es una serie de gótico suburbano. En esas casas pasa de todo. Los que vieron la serie completa, se pueden dar cuenta de que en cada casa siempre hay un misterio y hay un secreto, que es un elemento fundamental. Hay un fantasma también, el fantasma de Mary Ellen, que es la narradora principal y la que se suicida al principio de la historia. Fantasmas hay. El misterio, pero además es que es impresionante porque todas tienen muertos en el armario, se la pasan matando a todo el mundo y enterrándolo en el patio. Luego, pasa lo que pasa, no se puede enterrar a la gente en el patio. Y lógicamente esto es el gótico suburbano en su máxima expresión. El ama de casa que además tiene un secreto. Está The Vampire Diaries, que también se desarrolla en un entorno suburbano y hay vampiros, hay hombres lobo, hay brujas. Y hay una que si no la han visto, la recomiendo a ojos cerrados, que es Sleepy Hollow. Esta primera temporada ha sido impresionante porque está enmarcada dentro, en la época de George Washington, que además en esa época George Washington era masón y se decía, bueno, la oralidad, la gente comentaba que recurrían mucho al ocultismo y que eran grandes estudiosos del ocultismo. Los guionistas han aprovechado ese filón y allí hay de todo. Está pasando de todo. Y todo está muy bien hilado, todo lo místico, todo lo misterioso, todo lo espiritual, las brujas, los juicios de Salem, la masonería, George Washington, el personaje principal que sigue siendo Ichabod Crane, que resucita en el siglo XXI porque está atado al primer jinete del apocalipsis por consanguinidad. Y alguien ha despertado al primer jinete del apocalipsis en Sleepy Hollow y al mismo tiempo se despierta Ichabod Crane, que es lo que en el apocalipsis se llama el testigo, que es el testigo del fin del mundo. Entonces ya saben, Sleepy Hollow no se la pueden perder. En televisión es donde más material gótico hay en estos momentos. Luego están las artes plásticas, ¿no? Las artes plásticas en la cultura gótica urbana son una revisitación del romanticismo, del movimiento prerrafaelita, aquí de hecho tenemos la Perséfone de Dante Gabriel Rossetti, de la estética decimonónica en general, de lo victoriano, de lo romántico. Nosotros el año pasado hicimos en el espacio de artes plásticas de la Semana Gótica en SGM Art el primer salón neosimbolista.
porque hemos decidido llamar a esta corriente de nuevos artistas, de artistas góticos, de ilustradores, fotógrafos, escultores, que retoman el simbolismo, son neosimbolistas. No hay otra manera de llamarlo. Y entonces, basándonos un poco en el Salón de la Rosa Cruz que hizo Peladano en el siglo XIX en París, hicimos un salón a la usanza de los salones parisinos de arte del XIX que quedó muy bonito. El catálogo seguramente lo podrán consultar luego en la biblioteca Pilotos y Miguel. Y aquí tengo algunas ilustraciones de artistas góticos. Está Leda y el Cisne de Nicoletta Ceccoli, que estos artistas, estos ilustradores góticos tienen un universo muy particular. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo Mark Dryden, el siguiente. Mark Dryden, que tiene como estas princesas, un universo muy de Alicia en el País de las Maravillas. Victoria Francés, que es española, es valenciana y que está muy famosa últimamente, ella tiene una estética más victoriana y al mismo tiempo oscura. Ella tiene una serie de vampiras, también tiene una serie de hadas, tiene una serie de arlequines, y todos estos personajes siempre dentro de su oscuridad muy particular, que es de lo que se trata también en el movimiento gótico. Bilifobia, que también es ilustrador, tiene varias obras. Esta se llama Solitudine, y también es un trabajo de mucha introspección dentro de la exploración de la propia oscuridad. Toon Hertz, que me encanta este artista. Si ven que se parece mucho a Tim Burton. Sí. Se parece mucho a lo que hace Tim Burton, y aquí tenemos a Tim Burton, por supuesto, no lo podía dejar de mencionar. De todas formas, hay muchísimas ilustraciones. Si ustedes escriben en Google ilustración gótica, van a encontrar las cosas más variopintas, bellísimas, porque ya se dan cuenta de lo polisémico que es el movimiento gótico como tal, y que puede rescatar, por ejemplo, desde Alicia en el País de las Maravillas, pasando por William Blake y Lovecraft, hasta llegar a Tim Burton. Hay algunos libros, ensayos que se han escrito, estos los recomiendo mucho, estos 4 que están aquí, y la colección gótica de Editorial Valdemar. Editorial Valdemar, que son muy listos, porque además no pagan derechos de autor a los herederos ni nada, cogieron todas las obras góticas del siglo XIX y las sacaron en una edición de lujo. Eso no tiene derechos de nadie. Y la verdad es que han hecho un trabajo impresionante. Lo que no esté en Valdemar no es gótico. Luego tenemos las manifestaciones, ¿no? Hay festivales góticos muy importantes. Está el Wave Gothic Treffen, que lleva ya más de 10 años. Este se hace en Leipzig. Yo algún día espero que la Semana Gótica sea como el Wave Gothic Treffen, que la patrocine todo el Ayuntamiento de Madrid, como hace en Alemania el Ayuntamiento de Leipzig, que paga todo. Está Entre Murallas, que se hace en Leiria, en Portugal, el Summer Darkness y el Meraluna, que también se hace en Alemania, y ahora en Polonia también se está haciendo un festival. En Londres se hace un festival gigantesco que se llama Altfest, que no solo es gótico, tiene muchísimos escenarios, entre los cuales tiene un escenario gótico. Básicamente es un festival alternativo donde encuentra metal. Bueno, este año toca Marilyn Manson, toca bueno, todo el mundo. Me da mucha envidia. Y luego hay eventos lúdicos y culturales como la Semana Gótica de Madrid y el Festival Gótico de Manchester. Este se hace con el patrocinio de la Universidad Metropolitana de Manchester, y es básicamente un encuentro de literatura. Gira en torno a la literatura todo, y pues hay eventos aledaños. Hay congresos y foros académicos, como nuestro congreso sobre arte, literatura y cultura gótica urbana, que este año llega a su tercera edición. Está en Manchester, tienen el Manchester Center for Gothic Studies, que está muy bien también. En la Universidad Nacional Autónoma de México hay un coloquio gótico internacional, y en
Costa Rica también hay un Congreso Internacional de Literatura y Estudios Góticos. ¿Para qué nos ha servido la Semana Gótica de Madrid y sobre todo el Congreso? Para aglutinar a toda esta gente, para reunirlos a todos y saber que no estamos solos y que hay mucha gente en el mundo que está trabajando en la misma línea de investigación que trabajamos nosotros, desde la literatura, desde la música, desde la antropología, desde la sociología, y que no necesariamente son góticos. Muchos son góticos, la gran mayoría. También hay cursos de posgrado, hay un máster en cultura gótica, subcultura y contracultura en el St. Mary's University College en Londres, y luego están la Gothic Nightmares, una exposición de la Tate Gallery en 2006 dedicada a Blake, a Fuseli y su influencia en el siglo XIX y en el siglo XX. Y aquí voy a aprovechar para hacerme un poco de publicidad. La Semana Gótica de Madrid, el Congreso sobre Arte, Literatura y Cultura Gótica Urbana, la revista Herejía y Belleza y Virus G. ¿Puedes ponerlo en pantalla completa? O subir un poquito. ¿Qué hacemos? La Semana Gótica de Madrid dura 10 días. Tiene un espacio que se llama SGM Art, que está dedicado a las artes plásticas. Otro que es teatrífico, que está dedicado a las artes escénicas. El encuentro de literatura. Ventana Oscura, que es el apartado de cine. El SGM Festival, que está completamente dedicado al Gothic Rock. Y pues es un evento muy grande. Este año duró 30 días, ya fue el mes gótico, porque con la exposición, al ser el primer salón neosimbolista, pues no lo íbamos a hacer solo durante 15 días. Tiene el apoyo del Ministerio de Cultura únicamente. Es un evento ya muy grande y es único en su especie en el mundo, porque todos los festivales góticos básicamente son musicales. Nosotros hacemos un encuentro que es multidisciplinar, justamente por lo rica en manifestaciones que es la cultura gótica, donde merece la pena destacar todas y cada una de esas manifestaciones y no centrarnos solo en la música o en la moda. Nosotros tenemos Plataforma G, un evento que promueve jóvenes diseñadores de ropa gótica industrial victoriana, y de hecho las fotos que les enseñé son de desfiles que se han llevado a cabo en la Semana Gótica de Madrid. Desde hace 2 años, con la Autónoma de Madrid, hacemos el Congreso sobre Arte, Literatura y Cultura Gótica Urbana, porque descubrimos que en la Semana Gótica era más interesante hacer mesas redondas y encuentros con escritores, que la gente estuviera más relajada, y los académicos los sacamos de esa ecuación y los metimos a todos en un congreso. Y funciona maravillosamente porque allí solo van académicos y gente que estudia la cultura gótica urbana, que son 25 personas, porque sí, son 25 personas, no son más, y funciona divinamente. De allí se desprende la revista Herejía y Belleza, que es una revista académica en toda regla, indexada por Dialnet. Es una revista de estudios culturales sobre la cultura gótica urbana. La revista la pueden leer de forma gratuita en PDF en la página web, que es herejiaybelleza.com. Les recomiendo que si tienen Kindle se descarguen la revista porque tiene 360 páginas. Porque como revista académica que se saca 2 veces al año, pues es un libro, no una revista. Y tenemos Virus G. Virus G es una plataforma cuyo objetivo es promover la música underground. Pueden tomar nota también del enlace, que es bilifobia.com/support. Allí pueden leer lo que quieran sobre cada una de las bandas. Se hace una review en español y en inglés. La página tiene más de 1000 visitas diarias, que se dice pronto, pero para una página web de música underground eso es un montón. Y la idea, bueno, nosotros los músicos nos apoyan dejándonos colgar 3 o 4 canciones en streaming para que la gente la oiga, y nosotros luego redireccionamos a la gente que escucha a la página web de la banda para que compren su música. Las bandas underground son muy buenas, maravillosas, pero no son los Rolling Stones, con lo cual no son grandes estrellas del rock, que podrían serlo, pero se dedican a una cosa muy específica, con lo cual pues viven de otra cosa, ¿no? Se reúnen para hacer música, y de verdad que hay bandas maravillosas y están todas las tendencias. Hay cold wave, hay dark wave, hay gothic rock, hay gothic metal,
hay de todo. Así que quedan cordialmente invitados. Yo creo que he dado un repaso general desde el siglo XVIII hasta hoy. El símbolo que está en el cuadro de CGM, que es el mismo tatuaje que tienes. Sí, aquí es un corporativo. Es el Ankh, es un Ankh, es un símbolo egipcio que representa la búsqueda de la luz de la oscuridad. Y ese es el eslogan de la Semana Gótica, la búsqueda de la luz de la oscuridad. Porque no hay que tenerle miedo a la oscuridad, no hay que tenerle miedo a nuestro lado oscuro. Hay que explorar el lado oscuro. La gente que no explora el lado oscuro y que no habla de él acaba matando a 40 personas con una recortada en un supermercado. Muchas gracias, María. ¿Alguna pregunta? Sí. Yo hace 2 años leí esto. ¿Qué es eso? La revista Ultratumba. El número en el que te hicieron una entrevista. Sí. Ultratumba, que la hace Javier Erce, que este año también fue fotógrafo de la Semana Gótica. Él ahí te pregunta cómo llegaste tú a realizar la Semana Gótica de Madrid. Y tú decías que la idea la tenías desde antes de llegar a España, en Colombia. Sí, claro. Porque no se pudo acá. O sea, de todas maneras. Hay que Imagínate hacerlo. una Semana Gótica en Barranquilla. Bueno, no, a ver, te comento un poco. Sí, a ver, yo aquí era profesora de literatura de los estudiantes de comunicación social de la Universidad del Norte. Y para que leyeran, porque como nunca tenían tiempo para leer, porque ven muchas materias en un solo semestre, dije voy a ponerles a leer literatura gótica, porque así se van a quedar enganchados y van a venir a clase los viernes a las 7 de la mañana. Y funcionó perfectamente. A mí la literatura gótica siempre me ha gustado desde pequeñita. Y cuando era directora de la biblioteca de la Universidad del Norte, en el marco de la Cátedra Europa, siempre traje 2 veces a una experta en literatura gótica a hablar sobre el tema. Con lo cual estaban como sentadas las bases un poco, ¿no? Y cuando llegué a España, bueno, me puse a hacer otras cosas, a trabajar como en la vida normal y cotidiana, y tenía ganas de hacer un encuentro de literatura gótica. Y cuando lo puse en la red, empezaron a aparecer los góticos y a decirme, ¿y por qué no arte? ¿Y por qué no teatro? ¿Y por qué no danza? Yo soy bailarina de danza tribal gótica. ¿Y por qué no cine? Y entonces el del Festival de Sitges me ofreció hacer la muestra y luego los conciertos, porque claro, la literatura es muy importante en el movimiento gótico, pero realmente lo que aglutina a los góticos es la música, a los góticos actuales. Más allá de la indumentaria, más allá de las vestiduras, ¿sabes? Lo que los aglutina es la música. Mi idea era hacer un encuentro de literatura gótica. Aquí no lo hice porque no tenía como la oportunidad, pero luego ya allá eso se convirtió en una cosa gigantesca. Iba a ser una cosa de 4 días y se transformó en un evento de 10. Y ya seguí adelante así, con ese esquema, ¿no? Porque así lo exigía el movimiento y las circunstancias. Seguro que aquí habría sido más fácil hacer el evento, porque en España ha costado Dios que ayude. Porque la gente, por ejemplo, conseguir un patrocinador es terrible, porque siempre tienen esa idea de que el gótico es satanista, de que el gótico es negativo, de que el gótico es depresivo, de que el gótico... No, señor ignorante, venga, yo le explico. Entonces, claro, ese es el estereotipo que hay en España. Aquí no, aquí la cosa es como más fresca, porque como los góticos no son tan comunes, ¿sabes? Entonces, pues, digamos que se amolda, y entrando por los caminos de la literatura, pero conseguir, por ejemplo, un patrocinador para la Semana Gótica es súper difícil, porque nadie quiere asociar su marca con lo gótico. Es tremendo. Pero bueno, las editoriales nos apoya el Ministerio de Cultura, que se han dado cuenta de que esto es una cosa muy grande y de que hacemos cosas. No, tengo una segunda preguntita y más nada, no jodo más. Ya has dicho que tú empiezas con la literatura, a meterte en el mundo de lo gótico y esto, pero para entrar en la subcultura, en la cultura, como tú dices, porque la subcultura, en la cultura, ¿cómo te das cuenta que hay algo más que la literatura, que ahí está la música, está lo otro? En una época, por ejemplo, en la que en los 80 eso era muy raro y en los 90 pues un poquito ya se fue dando a conocer. Sí, yo aquí, bueno, en los 80 yo lo que pasa es que soy
una señora muy mayor, pero yo escuchaba The Cure, ¿sabes? Todos estos grupos góticos. Yo me acuerdo, mi mamá que está ahí, esa señora tiene memoria de que yo me vestía de negro, cerrado en el Caribe, con este calor tan agobiante. Y un día mi abuela, cuando toda la ropa estaba tendida en el patio, dijo, anda, pero parece como si le hubieran matado al marido. Yo tenía como 17 años, no me cardaba el pelo porque estos rizos son imposibles de cardar. Pero yo creo que una cosa lleva a la otra, ¿sabes? Que tú te vas encontrando en el entorno con la gente a la que le gusta ese tipo de literatura y en un momento dado también confluye la música, hay un gusto musical. Es muy raro encontrar un gótico que oiga vallenato, o que oiga salsa, o un gótico que le guste el reggaetón o ir a una fiesta electro. Va a una fiesta de electro dark o de EBM, pero una chunda no va. Entonces, claro, como que estamos en los mismos espacios y compartimos gustos similares. Luego, la literatura gótica clásica inevitablemente te remite al romanticismo y a la cultura del romanticismo, a la ideología del romanticismo, y de allí va saltando. Tú te das cuenta, por ejemplo, en las pintas de los músicos góticos, como por ejemplo The Cure en un momento dado, con aquellas porqueras, ¿no? Y esa ropa maravillosa del romanticismo, y películas como El Ansia con David Bowie, que es una película muy gótica, una historia de vampiros así impresionante, y el mismo David Bowie, que también tuvo su fase gótica. El sonido es lo atrayente. Señora. A mí me parece muy interesante, me pareció muy interesante toda la conferencia, la charla en sí, porque le cambia a uno mucho la perspectiva y como todas las ideologías que tiene. Pero hablamos de todos esos aspectos culturales, de todos esos aspectos que van alrededor de la cultura gótica, pero a mí me gustaría tal vez conocerlo más a fondo, más a la persona, al individuo, a una cuestión un poco más introspectiva. Entonces me gustaría saber un poco qué busca un gótico, qué lo motiva, cuál es su búsqueda en su personalidad, qué elementos hay que lo impulsen, o en su caso, qué le impulsaba, cuál era su búsqueda. No, mira, yo pienso que en lo gótico hay de todo. En el movimiento gótico hay de todo, como en todas partes. O sea, hay gente normal, sociópata, maníaco-depresiva, aburrida, alegre, ¿sabes? No hay un yo gótico. Eso es una forma de ser gótica. Si te dijera que el gótico es melancólico, le gusta leer a la luz de las velas y en las noches frías de invierno, te estaría diciendo una mentira. Pero ya podría, o sea, eso es como el estereotipo, lo que piensa la gente como la dama decimonónica de la novela romántica que se tira en una cama a morirse de amor y se muere de amor. Eso es un estereotipo, nadie se muere de amor. Hombre, si te lo propones, pero ¿qué motiva? Mira, toda la gente que trabaja conmigo en la Semana Gótica de Madrid, todos son góticos. Y una es directora médica de una clínica de fertilidad. El otro es el director del Deutsche Bank de Asuntos para Armamento. El otro es el que dirige SGMAR, por ejemplo, que es ingeniero de caminos, lo que es aquí el equivalente a un ingeniero civil, trabaja en el Ministerio de Minas y es un funcionario. Es gente que comparte un interés común por un tipo de arte, por un tipo de música, por una sensibilidad. Pero no hay un yo gótico. O sea, esas muchachas góticas con los ojos pintados de negro que se fueron y envenenaron a la amiga, esas son unas posers disfrazadas con el ojo pintado de negro. Mucho cuidado con eso. Porque esa es la otra.
como el movimiento gótico tiene esta cosa tan particular y además hay gente con la mente muy abierta que recibe a todo el mundo, de vez en cuando se cuela alguno que otro loco. Y el que tú te vistas de negro, te pintes el ojo de negro y te cartes el pelo, no significa que te la pases drogándote, ni tomando antidepresivos, ni llorando, ni nada de eso. ¿Te gusta pintarte así porque te gusta? ¿Te gusta pintarte así porque te gusta esa estética? Y porque compartes unos intereses relacionados directamente con esa estética. Las que salen en el noticiero, que porque estaban vestidas de negro y tenían el ojo pintado de negro, ya los periodistas dijeron, ah, esas son góticas. El periodista no sabe qué es ser gótico. No, yo. ¿Cómo matas a un Shinigami? Debo saberlo. ¿Y bien? Jamás lo repitas a nadie. La única forma de matar a un Shinigami es logrando que se enamore de un humano. Qué hermosa forma de matar.